Querido Nino, la historia revisada de una voz legendaria. Un podcast de Radio Valencia. Que él quería producir gente valenciana. Es lo bonito, la parte bella, hermosa de es que él, desde sabiendo que estaba funcionando muy bien en Valencia, pensaba que había que ayudar a los grupos valencianos. Y entonces, pues, contactó con unos cuantos de nosotros. Fue realmente bonito lo de que Nino Bravo ayudara a otros artistas valencianos, como nos ha dicho el humorista gráfico Hortifus, al que enseguida situamos en esta historia. Pero antes hay que centrarse en octubre de 1972. Su triunfal gira de verano casi había concluido, pero Nino Bravo sacrificó algunas galas para subir a un avión y volar hasta Brasil. Iba a participar por segunda vez en el Festival Internacional de la Canción de Río de Janeiro, uno de los más prestigiosos del mundo y al que se presentaban importantes figuras internacionales. Nino fue, cantó, tuvo un éxito colosal, pero volvió con uno de los mayores disgustos de su carrera. Soy Arturo Blay, bienvenidos a Querido Nino, capítulo 8, lo que las canciones esconden. Nino Bravo ya había actuado 2 años antes en el Festival de Río, cantando Elizabeth y consiguiendo un meritorio 4º puesto. En esta ocasión iba a competir con una de las canciones que había empezado a grabar para su 4º álbum, que iba a publicarse en breve. La canción era Mi Tierra, y el escenario, el Macaranasiño, el pequeño Maracaná, ante nada menos que 40.000 personas. Y mucho se ha hablado de lo ocurrido en este festival y del monumental cabreo con el que Nino regresó a España pese a su participación estelar. Nino se había plantado sin dificultad en la final y pudo haber obtenido el primer premio. ¿Qué ocurrió? ¿Un atraco? Pues no se va muy lejos, pero mejor que lo cuente su biógrafo Darío Ledesma. Llegó a la final, empató a puntos con el representante estadounidense, que era David Clayton Thomas, con la canción Nobody Calls Me a Prophet. Y bueno, las reglas del festival decían que en caso de empate a puntos, desempataba el presidente del jurado. Pero las normas del certamen también decían que ningún jurado podía votar a su propio país. ¿Qué ocurre? Que el presidente del jurado, el señor Lee Sito, era estadounidense. Por tanto, según las reglas del festival, tendría que haber dado la victoria a Nino Bravo, cosa que no ocurrió. El tal David Clayton Thomas era nada menos que el cantante de la exitosa banda de jazz rock Blood, Sweat and Tears, de quienes se acababa de separar temporalmente para iniciar proyectos en solitario. Este además era un grupo que le encantaba a Nino y solía llevar cintas de cassette suyas en el coche. A su llegada a Barajas, a Nino se lo llevaban los demonios, y no le faltaba razón. A ver, estuvo 15 días en Río, perdiendo dinero por las galas que no pudo hacer, pero asumiendo que valía la pena por el importante impacto mediático del festival en todo el mundo. Ganarlo hubiese sido un impulso espectacular a su lanzamiento internacional, pero quedó segundo por la acción inmoral y corrupta del presidente del jurado, un redactor del Billboard llamado Lee Sito. No se me va a olvidar que no podía votar a un compatriota suyo, pero lo hizo sin que nadie lo impidiera, ni siquiera José María Íñigo, que también tenía voz y voto. Nino se quejó amargamente de que el jurado ocultara el dato de que él y el cantante americano habían quedado empatados a puntos. Creía que si no se daba el premio ex aequo, al menos había que decir la verdad, que no quedó segundo, sino primero empatado a puntos. Como curiosidad, el cantante español Víctor Manuel también compitió, pero cayó en primera ronda. Y al gran Demis Roussos, que participaba con su inolvidable Velvet Mornings, la del triqui triqui triqui, también le arrebataron injustamente el premio a la popularidad en favor de los italianos Fórmula 3, un trío apadrinado por Lucio Battisti.
Pasado el enfado, ya de regreso, Nino Bravo se preparó para la campaña de lanzamiento de su cuarto álbum, del que, como siempre, había ido grabando canciones entre concierto y concierto a lo largo del verano, aprovechando días sueltos o simplemente que pasaba por Madrid. Es curioso, pero Nino no tenía tiempo para dedicar varios días a meterse en un estudio y grabar un disco grande, que hubiera sido lo normal. Lo hacía en los pocos huecos libres de su agenda. Antes de que se publicara su nuevo álbum, Nino grabó un programa especial para Televisión Española, Luces en la Noche, en el que, entre otras canciones ya conocidas, incluía los dos éxitos de su nuevo disco, Mi Tierra y Libre. El programa se emitió a finales de octubre y los espectadores tuvieron ocasión de conocer esas dos canciones antes de que se publicaran. Por cierto, en ese programa Nino había ido un paso más allá en la modernización de su imagen, incluyendo una llamativa chaqueta de cuero. El álbum Mi Tierra se lanzó el 15 de noviembre de 1972 junto al single Libre, que se iba a convertir en el otro gran himno de la discografía de Nino Bravo, junto a Un beso y una flor. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Libre, otra sublime canción de la dupla Herrero-Armenteros con los arreglos de Juan Carlos Calderón, una canción que se convirtió en éxito instantáneo y que ha perdurado como otro de los grandes clásicos del pop en español. Además, una canción que ha tenido todo tipo de interpretaciones e incluso de usos totalmente opuestos. Vamos a intentar ocuparnos de todas las polémicas que ha generado Libre. La primera de ellas es resolver un misterio. ¿Cómo una canción con esa letra, un canto a la libertad y contra la represión, pudo sortear la censura del régimen franquista? Porque en el 72 Franco estaba ahí. Y una canción que cantaba la libertad era obvio que se la iban a cargar. ¿Y por qué no fue censurada? Darío Ledesma nos desvela la triquiñuela que se utilizó, nada menos que camuflarla entre villancicos navideños. Lo primero es que te puedo decir cómo sorteó la censura, porque a mí me lo confesó directamente Félix Rodríguez, el director de marketing de Fonogram de aquella época, y es que todos los años se tenían que presentar al Ministerio de Información y Turismo las letras de las canciones navideñas que se tenían que autorizar para su publicación a finales de año. ¿Qué ocurre? Que esas letras pues pasaban la censura prácticamente sin mirar, ¿no? El censor les ponía el sello directamente y ni se molestaba, ¿no? Los peces en el río, campana sobre campana. Y entre todas estas letras metieron el Libre de Nino Bravo porque pensaban que podía tener algún tipo de problema para ser autorizado. De tal forma que pues no se dieron cuenta en el ministerio, lo autorizaron directamente y así en noviembre del 72 salía publicada la canción en single y también dentro de su cuarto LP. Aún así, al periodista Eduardo Guillot tampoco le extraña mucho que la censura no detectara Libre, como tampoco detectó otras obras presuntamente peligrosas. Yo creo que era lógico que en ese momento esa canción no fuera censurada y se pudiera radiar de la misma manera que tenemos lecturas de Si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. Era una canción que siempre se dijo que era una canción que estaba hablando del régimen franquista. Si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. Y esa canción pasó la censura y ya no digamos las películas de Berlanga. Es decir, muchas veces la censura era tan miope que se fijaba en detalles insignificantes que no tenían ningún contenido y dejaba pasar el toro por la puerta de Toriles sin darse cuenta, como se ha demostrado muchas veces eso con el cine, con la música, con determinados libros, ¿no? Y yo no sé si la canción, si la canción tenía esas connotaciones de llamar a la libertad en una época en que este país no la tenía, pero desde luego, si fue así, se la colaron. El segundo debate que tiene que ver con Libre se fue generando posteriormente. Se empezó a especular con que la letra estaba basada en un hecho real. La historia del joven obrero alemán Peter Fester, que en 1962 fue abatido de un disparo cuando intentaba saltar el muro de Berlín buscando reunirse con su familia. Estuvo agonizando cerca de una hora ante la mirada impertérrita de los que no hicieron nada por ayudarle, ni de un lado ni de otro. Mucha gente ha dado por buena esa interpretación y piensan que Libre, efectivamente, está basada en este hecho. Pero tanto Darío Ledesma como César Campoy nos señalan que esto no es cierto y que ha sido desmentido muchas veces, incluso por los propios compositores de la canción. Esto son los misterios de Internet.
O sea, esta historia nadie la conocía hasta aproximadamente el año 2003-2004, donde no sé quién aprovechó la similaridad entre la canción de Nino Bravo y estos hechos que realmente ocurrieron, que es la muerte de un obrero alemán cruzando el muro de Berlín, y se inventaron la historia de que la canción estaba basada específicamente en esto que pasó en Berlín. Totalmente falso. Nino en su momento ya dijo que esto no había que interpretarlo literalmente, sino que la alambrada era una metáfora. Los compositores también lo han desmentido durante muchas ocasiones. Es una casualidad pasmosa, pero no deja de ser una casualidad. Lo que ocurre es que, claro, al final cuando un medio se hace eco de esto, otro medio lo publica, todos los años en el aniversario de Nino se hacen eco de esta historia, que uno nunca sabe de dónde salió. Y al final queda como que realmente ocurrió y que Libre está basado en esta canción, y hay mucha gente que te lo dice directamente. No, es que tú no sabes nada. De hecho, tengo que decir, tengo una antigua compañera de universidad que un día me dijo, estuve en Berlín y el guía turístico me dijo que la canción Libre de Nino Bravo estaba basada en una historia que ocurrió aquí. Es verdad, o sea, hasta los propios guías turísticos hablan de la canción. Eso es verdad que Pablo comentaba que dice cuando él leyó la historia, le pasaron la historia, porque todo el mundo decía que evidentemente estaba basado en este hecho. Dijo, es cierto, o sea, entiendo por qué la gente... Pero no, Pablo Herrero había, por su condición familiar y por sus posibilidades, había viajado bastante fuera de España y era consciente de la diferencia de grado de libertad entre otros países y España. Entonces, él realmente la escribe por este motivo. Pese a las increíbles coincidencias de la letra de Libre con este suceso histórico, si el creador de la letra lo niega, pues no hay más que hablar. Pero no es de extrañar que se insista en esta versión, porque la canción es una fotografía exacta de lo que sucedió aquel 17 de agosto de 1962. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal. Para muchas personas, las referencias a la alambrada nos sitúa en las dos Alemanias divididas por el muro de Berlín. Aquel día, Peter Flechter y su amigo Helmut Kuhlbeck habían planeado saltar el muro, pero los guardias descubrieron el intento de Flechter, le gritaron para que se detuviera y le dispararon. Y la letra de Libre dice: marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Peter Flechter fue alcanzado por las balas, cayó y murió desangrado al no recibir asistencia. Y en Libre se canta: y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho, flores carmesí brotaban sin cesar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Parece pues obvio pensar que Herrero y Armenteros quisieron simbolizar ese canto a la libertad con la escena de un joven que huía de la represión y fue abatido. Y era cuestión de tiempo asociar esa canción a la historia de Peter Flechter. Pero aún hay más. Pese a la insistencia tanto de los compositores como del propio Nino Bravo de que Libre no era más que un canto a la libertad, hubo quienes hicieron suya esta canción para intereses que nada tienen que ver con la libertad. Es lo que ocurrió en Chile, donde el régimen de Pinochet sí que dio por buena la lectura anticomunista de la canción. No les importó que en un primer momento Libre fuese un himno para los represaliados y los detenidos por el dictador Pinochet. Los militares les arrebataron la canción y la usaron en su contra, incluso en interrogatorios en dependencias policiales, profanando sin escrúpulos el auténtico mensaje que proclamaba la canción. Yo la verdad creo que el mensaje de la canción es un mensaje universal que habla sobre la libertad en cualquier tipo de faceta y no te habla ni de comunismo, ni de fascismo, ni de izquierda, ni de derechas. Luego cada uno ya puede hacer la interpretación que quiera. E interpretando Libre del mismo modo que el régimen de Pinochet, el de Fidel Castro decidió prohibirla en Cuba. Todo un disparate lo que ocurrió con Libre en aquellos países, como recuerda César Campoy. Esta canción ha tenido un recorrido muy curioso porque, por ejemplo, es una canción prohibida en Cuba y luego
el régimen de Pinochet se la apropió. Incluso hay un disco de la banda militar de Santiago de Chile con Libre, cantada con toda la pompa y de hecho los Viña del Mar en muchas ocasiones había artistas que lo cantaban cuando estaba Pinochet entre el público como un homenaje a él, ¿no? Hay anécdotas, por ejemplo, Bigote Arrocet, una actuación totalmente un poco así, tiene como un éxtasis, y arrodillado cantándole a Pinochet el Libre totalmente. Y luego incluso Juan Bau también llegó a interpretarlo con Pinochet entre el público. Yo no sé si él era realmente consciente de lo que estaba haciendo o si simplemente él estaba haciendo un homenaje a Nino, ¿no? Efectivamente, Juan Bau cantó Libre en Viña del Mar en el 76, con Pinochet de espectador. Vicente Moya, Suco, contó en Dial Valencia, en el 93, por qué decidieron cantar esa canción. Allí el que triunfa es el que consigue que los 22.000 espectadores que están en la falda de una colina, pues cogen los periódicos y hacen a modo de antorcha y los queman y van girando las antorchas. Entonces ese es el signo del triunfo total. Perdón, pues llevamos ya 2 días y ese triunfo no llegaba con la canción de Juan. Al tercer día cogí a Juan y le dije: tú tienes que cantar aquí Libre, porque es la canción que te va a hacer entrar de lleno en este país totalmente. Te va a abrir las puertas de par en par, porque aquí Libre, y fue una canción de Nino que triunfó muchísimo porque es un himno nacional, porque la gente se identifica. Y efectivamente, estuvimos todo el día ensayando, buscando con una cassette de Nino la canción para que los músicos que no conocían la canción, la conocían de oídas, pero claro, no tenía ni partitura ni nada. Entonces los músicos, que eran unos genios, unos monstruos, montaron una versión rapidísimamente en el Hotel Higgins. Total, que por la noche Juan Bau cantó Libre, y te puedo decir que jamás en la vida Juan Bau habrá tenido un éxito tan increíble como el que tuvo aquella noche. Otras versiones aseguran que lo hizo por sugerencia, entre comillas, de la organización, no solo como homenaje a Nino Bravo, del que se guardaba un recuerdo imborrable en Viña del Mar, aunque cuando cantó Nino había democracia en Chile, sino justamente porque era muy del agrado del régimen golpista. Pero esa imagen de Bigote Arrocet, 2 años antes, en 1974, cantando Libre, arrodillado y con los brazos en cruz frente a Pinochet, es una muestra de cómo se puede traicionar el espíritu de una canción de una manera tan bochornosa. Todas estas lamentables historias no empañan la brillantez de un tema descomunal, con unos brillantes arreglos de Juan Carlos Calderón, especialmente en ese maravilloso y sublime final con el cruce del clavecín y los coros susurrantes. Libre se disparó rápidamente al número 1 y allí permaneció varios meses, incluso después de la muerte de Nino. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Y por si hay alguna duda de la convicción con la que Nino Bravo cantaba la libertad, el otro exitazo del disco era Mi Tierra, donde Nino insiste: mi tierra tiene su voz que ruge si se la encierra. Mi tierra tiene su voz que ruge si se la encierra. Mi tierra tiene una flor como cualquier tierra tiene, la flor de la libertad, que no se pudre ni muere. La flor de la libertad que no se pudre ni muere. Clarísimo. Mi tierra, mi tierra. Aunque a veces se ha considerado esta canción, Mi Tierra, como un homenaje a la tierra valenciana, y ciertamente hay claras referencias, también es un homenaje a todo el territorio español, como confirma la frase: mi tierra tiene naranjos y 3 mares que la besan. En realidad es un homenaje a cualquier tierra, una fantástica pieza creada por Augusto Algueró con letras de Germán Luis Bueno. No salió como single,
pero ocupó con todos los honores un puesto entre los grandes clásicos de Nino Bravo. Seguridad Social también llevarían a ritmo de reggae este tema, del que su cantante, José Manuel Casañ, nos explica el sentimiento que le produce. Que también es una canción que la verdad es que, te voy a ser sincero, tanto Un beso y una flor como Mi tierra, como el himno de Valencia, cada vez que lo escucho se me pone la piel de gallina. Mi tierra daba título al cuarto álbum de Nino Bravo. Nuevamente un disco redondo y bien estructurado, en el que Nino quiso volver a trabajar con varios compositores, sin dejar de lado a sus favoritos, Algueró, Herrero y Armenteros y Juan Carlos Calderón, que además de componer hizo los arreglos de buena parte del disco, lo que explica su solidez. Algunas canciones tienen un aire muy especial. Nuestro comentarista Vicente Fouel señala, por ejemplo, Volver a empezar y su guiño a películas de James Bond. Bueno, hay un tema aquí que me pareció fantástico siempre, que es el Volver a empezar, que también tiene esos arreglos de John Barry, una cosa, que es un viejo, bueno, era de Herrero Armenteros, y era un viejo tema instrumental de Los Relámpagos, con la guitarrita, total, le pusieron música, y aquello que era un tema, creo que recuerdo que se llamaba Nocturno, y bueno, pues Nino la hizo brutal, ¿no? El álbum incluía nuevas versiones como Eres todo cuanto quiero, con aires entre la bossa y el jazz que han hecho suyas las más importantes figuras del jazz y del pop. Nino, por supuesto, está a gran altura y es una de las joyas del disco. La otra versión era Carolina. Carolina, ¿por qué te has ido sin hablar? Original de Mal and the Primitives, con una divertida y alegre interpretación de un Nino con marcado estilo pop. No es justo verte así marchar. Carolina, Carolina, con mis pensamientos tú me dejas solamente y mirando hacia atrás. Carolina, Carolina. En el álbum también destacaba Por qué, fantástica balada de Calderón que a la voz de Nino le iba como un guante, o Te acuerdas María, de Algueró y letra del argentino Eduardo Rodrigo, ganador ese año del Festival de Benidorm. Y en este disco sus amigos Pepe Juesas y Vicente López, de los Superson, incluían nada menos que 2 canciones. El amor y Hoy te quiero ofrecer, muestra de que su nivel como compositores rayaba a gran altura. Sueño de felicidad, donde todo es verdad. El álbum Mi Tierra llevaba en su portada a un Nino Bravo sonriente y sensual, con una camisa marrón desabrochada, una fotografía que le hizo en su propia casa el entonces emergente fotógrafo Martín J. Luis. Hasta entonces, el fotógrafo más cercano a Nino había sido el valenciano José Torres, quien le retrató desde sus inicios y con quien trabó buena amistad. Martín J. Luis, en realidad José Luis Martín Frías, fue a partir de ese momento el fotógrafo habitual de Nino. Ambos congeniaron e incluso Nino se ofreció a ayudarle en su empeño de fundar la revista Popular 1. Y al igual que había sucedido con el anterior álbum, Un beso y una flor, Mi Tierra encandiló a público y crítica. Hasta los que más reparos habían puesto a Nino Bravo cayeron rendidos a su voz y a su talento, y reconocieron en Nino a un artista descomunal y con una enorme proyección internacional. Y mientras Libre arrasaba en todas las radios del país, Nino Bravo cogió de nuevo un avión con dirección a tierras americanas, en esta ocasión con destino a México, y además, por primera vez, acompañado por los Superson, ya que el viaje incluía algunas actuaciones.
A Nino Bravo se le había resistido México en un primer momento, pero ahora el país estaba ansioso por verle. En esta ocasión no viajó con Suco, sino con Emilio Santamaría, padre de Maciel, buen conocedor de los medios de comunicación de aquel país. Y a finales de noviembre llegaba la expedición a tierras aztecas para hacer actuaciones en programas de televisión y también muchas entrevistas. En una de ellas, Nino Bravo cometió un desliz, sin ninguna mala intención, pero que armó cierto revuelo. Pepe Juesas lo recuerda bien. En una entrevista que hicieron a Nino, cuando le preguntaron, bueno, ¿tú a qué has venido a México y tal? Él dijo, yo he venido aquí a conquistar al pueblo mexicano. Y entonces, después de la entrevista esa, que salió al aire en directo, alguien le dijo, hombre, es que decir conquistar aquí y viniendo un español, pues, y entonces él hizo le hicieron otra entrevista en la cual pidió perdón. Vamos, de hecho la gente le contestó que lo habían perdonado porque le explicó por activa y por pasiva, dijo, mira, es que en mi país lo de conquistar pues no tiene unas connotaciones como tiene aquí, pero allí pues... Todo se solucionó con las adecuadas disculpas y Nino volvió encantado de México. Y no digamos los Superson, que alucinaron con la tecnología de la televisión mexicana a años luz de la más rudimentaria que había en España. Además, tuvieron tiempo de visitar el país y hacer algo de turismo. Para los músicos fue toda una aventura haber acompañado por primera vez a Nino al extranjero. Ya de regreso, Luis Manuel Ferri pudo disfrutar de las Navidades con su familia y su hija pequeña, la Nana, la Brava. En Ayola de Malferit fue un espectador más del especial Nochevieja de Televisión Española, en el que cantó libre y brindó por un feliz 1973. Volvemos a detener el relato cronológico de la carrera de Nino para poner el foco en su agencia de contratación Brani, de vital importancia en la carrera del cantante y de sus ambiciosos planes. Ya comentamos que Nino tomó buena nota de lo aprendido con sus dos primeros managers y decidió que él mismo dirigiría su carrera. Otra prueba de lo bien amueblada que tenía la cabeza y de la claridad con la que veía su futuro. Sabía lo que quería hacer y se encargaría él mismo de hacerlo. Por eso, la creación de Brani fue algo más que autogestionarse, fue crear la herramienta necesaria para abordar otros proyectos que para él eran tan importantes como su propia carrera. Brani se montó a mediados del 71, tras cortar la relación con su manager José Meri. Las oficinas se instalaron en el pleno centro de Valencia, en la calle Isabel la Católica número 6. En un principio, la idea era que el padre de Nino, el señor Manolo, se hiciera cargo de las cuentas y Pepe Carbonell se quería como gerente, aunque más tarde encomendó la dirección de Brani a Suco. Vicente Moya Suco, otro de los personajes fundamentales en la carrera de Nino Bravo, fue su hombre de confianza en la última etapa. Le hemos pedido a César Campoy que nos acerque a la figura de Suco. La figura de Vicente Moya, o Suco, es capital en la historia del rock valenciano. Siempre estuvo presente bien como músico, como compositor, como representante, como promotor y organizador de saraos, como locutor. De hecho, hasta prácticamente su fallecimiento en 2013 estuvo muy activo, sin más lejos como presidente de la casa del artista. Él empezó muy joven cantando y militó en formaciones como Ethel y los Drakers, hasta que ya pasó a formar parte de los Escorpiones. Suco y los Escorpiones llegaron a publicar incluso un sencillo en el 67 para Yupi, un subsello de Moviplay, con un tema muy pegadizo que era del propio Vicente, que se titulaba La telefonista. Pese a que solo editaron esta referencia, hay que reconocer que el conjunto fue uno de los más importantes de la época, sobre todo en Valencia. Así es, Suco había sido un personaje muy relevante en la escena musical valenciana, pero supo ver que su futuro no estaba en los escenarios. Luego, cuando los Escorpiones ya se convirtieron en banda de acompañamiento de varios solistas, entre ellos, fíjate, nada menos que Henry Stephen, el de Mi Limón, Mi Limonero, Suco va modificando su papel y comienza a cogerle ya el gusto por ser representante y también locutor con aquel Sucolandia. El propio Suco recordaba hace años en la cadena SER cómo Nino le contrató para dirigir Brani. Como yo tenía ya esa experiencia, aparte de él ya me conocía como cantante y de tener una amistad, él sabía que yo había llevado a Henry Stephen y entonces
llegó en diciembre de ese año, como tú decías. Un día nos vimos en Valencia y me dijo que quería hablar conmigo. Entonces me imaginé que sería para cualquier cosa, ¿no? Pero mi sorpresa fue que me dijo que quería que me hiciera cargo de sus asuntos, si a mí me podía interesar. Y precisamente, fíjate lo que son las cosas, para que veas la vuelta que da la vida. En aquel tiempo estaba yo a punto de lanzar a Juan Camacho. Pero además, yo estuve hablando con Juan Pardo en Valencia, cuando ya se decidió que iba a producirlo, Juan Pardo a Juan Camacho, y entonces lo dejé todo por hacerme cargo de los asuntos de Nino, que entre otras cosas había montado una oficina en Valencia, se llamaba Brani, que son las iniciales de Bra y Ni. Sí, yo me hice cargo de la dirección de esa oficina de contratación, pero yo más que nada me dedicaba a los asuntos de Nino, que en aquel momento es cuando empezaba a marchar. Con Suco al frente de Brani, Nino Bravo ya podía poner en marcha su plan: ayudar a otros músicos valencianos, llevar sus contrataciones y tenderles un puente hacia las discográficas, aprovechando que ahora él era una figura de la canción y tenía influencia. Quería crear una infraestructura que no hiciera a los artistas valencianos tan dependientes de Madrid o Barcelona, como nos cuenta su hija Eva Ferri. La verdad es que sí, porque tenía esos proyectos los tenía muy claros, y sobre todo lo que has dicho de que tener que desplazarse para absolutamente todo a Madrid. Tenían que hacer una cantidad de viajes para todo, para ir pues si tenía que ir a la compañía, antes no existían las videollamadas y no existía nada. Entonces él sí que no entendía eso, él quería que aquí poder ayudar y lanzar grupos, cantantes, estudios, quiero decir, pues hubiese sido la bomba, si le hubiera dado tiempo hubiese sido la bomba. Una de estas bandas valencianas a las que Nino quiso ayudar era Modificación, una banda de rock progresivo y underground. Soy como un árbol plantado en un triste lugar. Nadie me mira ni nadie pregunta por mí. El cantante de Modificación era Juan Bau, pero justo acababa de abandonar el grupo para iniciar su carrera en solitario. Curioso, Juan Bau estuvo muy cerca de ser representado por Nino Bravo. El guitarrista de Modificación, Luis Pinazo, nos recuerda cómo se fraguó el fichaje. Pues la aproximación vino porque Suco, Vicente Moya, era el manager de Nino Bravo y fue un poco, digamos, el que lo incitó a abrir la oficina y de hecho pues empezar a hacer las producciones para grupos valencianos. Entonces, nosotros, mi hermano Rafa y yo, concretamente, teníamos muy buena relación con Suco. Él nos propuso entrar a formar parte de la cartera de artistas de Brani, ¿no? Y así fue como empezamos. Acababa de salir de la banda, acababa de salir Juan Conca, Juan Bau, había entrado un nuevo cantante, era Foni. Y estábamos empezando pues una nueva etapa con un repertorio diferente y tal. Así, Modificación entró a formar parte del catálogo de Brani, que gestionó las siguientes actuaciones. Y también estuvieron a punto de grabar bajo la tutela de Nino Bravo. Al final, al cabo de unos meses de ya formar parte de la cartera, de haber hecho actuaciones contratadas por su agencia, pues una tarde en el ensayo que teníamos, que era una casa vieja de labradores en la pista de Silla, que ya desapareció, era en medio de la huerta, pues un día nos aparecieron Suco y Nino. Y entonces Nino nos dijo, mira, aquello que comentamos aquella vez, de que ahí vamos a ver si producíamos un disco y tal, va a ser realidad, ¿no? Entonces nos trajo una cinta, recuerdo que nos trajo una cinta de un grupo inglés del que no recuerdo el nombre, y nos dijo, este es el tema que quiero que hagamos para la cara A de vuestro disco, y la cara B será un disco que compongáis, una canción que compongáis vosotros. Y bueno, pues ya lo teníamos preparado para ir a grabar en el momento que nos dijera, ¿no? Que me quiera, que tu vida será eterna primavera. Desgraciadamente, ese fue uno de los muchos planes que quedaron truncados el 16 de abril de 1973. Otra de las bandas que pasaron a ser representadas por Brani fueron los también valencianos Control.
mentiría. El bajista de Control era Antonio Ortiz. En la actualidad es conocido como Ortifus, el prestigioso humorista gráfico. Así nos cuenta cómo fue el encuentro con Nino Bravo. Y entonces cuando aparece Suco, que era un personaje muy conocido porque había sido un cantante además, con una energía muy fuerte y muy buena, nos dice que quería hablar Nino Bravo con nosotros, que quería producirnos pues un disco y tal. Y quedamos aquí en Isabel la Católica y subimos arriba. Estuvimos con Suco y con Nino Bravo, nos lo presentó, no lo conocimos personalmente, ¿no? Nino es una persona y una voz impresionante, ¿verdad? Pero en aquella época nosotros corríamos por la música inglesa, ¿no? Entonces era un contraste fuerte de que nosotros con Nino Bravo produjese a un grupo que tocábamos pues de Emerson Lake and Palmer, de Deep Purple o de Crosby, Stills & Nash. Entonces que Nino Bravo con Suco piensen en nosotros para producir un disco y tal, nos chocó mucho, nos llamó mucho la atención. Como le sucedió a Modificación, la muerte del cantante iba a truncar los planes, aunque en este caso no del todo, ya que el proyecto de Nino de que Control grabaran un disco en Polydor acabó haciéndose realidad un año más tarde. Sin tener que recordar mis juegos de ayer. Se grabó pues, exactamente las canciones que hubiéramos grabado con Nino. Mis juegos de ayer y Sígueme. Siempre está como la luz de atardecer. Había un tercer grupo incorporado al catálogo de Brani, aunque no consta que se realizara proyecto alguno con ellos. Se trata de la banda Out, liderada por el guitarrista valenciano Eduardo Bort y que tenía como cantante a un francés, Jean-François Pernot, que no era otro que el heredero de todo el imperio Pernod, la legendaria empresa de anís francés. Nino Bravo y Eduardo Bort se conocieron improvisando blues en los ensayos del guitarrista, pero Out se marcharon a París a grabar, donde tras ser estafados por sus managers, se disolvieron. Unos años después, Eduardo Bort grabó su primer álbum, considerado hoy en día la obra cumbre de la psicodelia en nuestro país, una muestra más de que Nino Bravo no tenía mal ojo. Pero decíamos antes que los proyectos de Nino iban más allá de representar y ayudar a otros artistas valencianos. Él quería mejorar la infraestructura musical en su ciudad para no depender absolutamente de Madrid y de Barcelona. Y es que en aquella época, en Valencia, por ejemplo, no había ni un solo estudio de grabación. Y para empezar, Nino quería montar una discoteca que se llamaría Julio Verne. Su cuñado y road manager, Manu Martínez, con su simpatía habitual, nos relata cómo se lo contó Nino. Y un buen día me viene con otra historia. Estoy planteando montar una discoteca en Valencia, en la cual yo quiero incorporar un estudio de grabación para todos los grupos valencianos que quieran acudir en el momento y que se eviten el viaje a Madrid, Barcelona o a donde sea para grabar un disco. Lo podemos hacer en Valencia. Yo me quedé. Es una ilusión que tengo hacerlo. Dice, además, ya tengo el nombre. Digo, la madre que te parió. Y digo, ¿cómo la quieres llamar? Dice, Julio Verne. Me dice, por ejemplo, en lugar de hacer una discoteca convencional, voy a hacer una discoteca con 4 pistas independientes y 4 tipos de música diferentes. Y yo me tiro las manos a la cabeza y digo, este tío está chalado. Digo, pero yo digo, esto no puede ser que me esté contando esta historia y lo tengo todo planificado. Efectivamente, la idea iba más allá de una simple discoteca. Posiblemente Nino se había avanzado al tiempo y había diseñado la primera macrodiscoteca, con varias pistas de baile, pero aún iba más allá, como recuerdan Vicente Fabuel y César Campoy. La idea que yo he tenido es que él lo que quería hacer era una pequeña ciudad musical. Una pequeña ciudad significa que había evidentemente esa discoteca futurista, estudios de grabación, que eso era lamentable, eso de que cualquier artista, por muy exitoso que fuese y no tuviese una gran necesidad de irse a Londres, tuviese que ir a Madrid o a Barcelona, eso era humillante, ¿no? Academias de música, de solfeo, de canto, o sea, todo un proyecto visionario, y yo creo que eso hubiera sido un salto cualitativo para la ciudad, para nuestra oferta, digamos, musical para todo el país. Bueno, algo realmente de un regalo que se lo llevó también en la desdicha, ¿no?
tenía pensado contratar 50-60 personas, técnicos de sonido, agentes, digamos, crear una especie de complejo artístico a partir del cual los artistas que empezaban pudieran grabar sus primeras maquetas, grabar sus discos, poder actuar y bueno, y en la discoteca evidentemente sonará lo último musicalmente. Ese proyecto estaba bastante avanzado cuando, de hecho, el día anterior de su accidente, él está con Manu midiendo en el local que, según parece, es el local donde está la actual ITV de Campanar, que está bajo tierra. Yo creo que probablemente sí. No sé si se hubiera mirado con cierta suspicacia desde Madrid y Barcelona, porque todo lo que no está allí ya sabemos que siempre es como, bueno, o sea, siguen llamándonos como la gente de provincias, ¿no? Todavía a fecha de hoy. Pero yo creo que más allá de si eso hubiera funcionado o no, lo que habla es de la visión que tenía. Es decir, de más allá de su propia carrera, el saber que crear ese tipo de infraestructuras era fundamental para que las industrias locales tuvieran visibilidad. Como bien dice el periodista Eduardo Guillot, la visión de Nino, de haberse podido llevar a cabo, hubiese significado un tremendo salto de calidad en la infraestructura musical de Valencia. La ciudad podría haber avanzado 10 años de golpe, pero desgraciadamente no pudo ser. Así pues, al margen de este gran proyecto que le rondaba a Nino en su cabeza, su oficina Brani estaba trabajando para otros artistas que ya estaban en activo y necesitaban un empujón. Pero Nino también quiso apostar por artistas nuevos, gente que aún no había tenido la ocasión de subirse a un escenario importante o grabar un disco. Quería empezar una producción propia desde cero. Le dijo a Suco que estuviera atento por si se encontraba con algún grupo o artista a quien moldear desde el minuto 1. La casualidad, en su versión afortunada, quiso que el dúo Humo se cruzara en su camino. Y la casualidad, en su versión trágica, quiso que yendo a Madrid con ese dúo, Nino encontrara la muerte. Sé que te perdí. En el próximo capítulo de Querido Nino sabremos todo lo que ocurrió antes y después de ese día fatídico, un lunes santo, el 16 de abril de 1973. Querido Nino, la historia revisada de una voz legendaria. Un podcast de Radio Valencia. Dirección y narración Arturo Blay. Montaje sonoro Santi Botella, con la colaboración de Clemente López. Col·laboren Electrodomésticos Milar, Coca-Cola i Generalitat Valenciana. Tots a una veu.